Bueno, tenemos última hora relacionada con Laura Borràs. Recuerden, Laura Borràs, que fue presidenta del Parlament de Cataluña y que ha sido ratificada su condena por el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo confirma la condena de 4 años y medio a Laura Borràs por un asunto que tiene que ver con el periodo en el que ella fue presidenta del Instituto de las Letras Catalanas, Hugo Pereira. ¿Qué es lo que ha ratificado concretamente, Hugo, el Tribunal Supremo en la mañana de hoy? Bueno, pues ha ratificado, como decías, 4 años y medio de prisión para Laura Borràs. Recordemos, hasta hace poco presidenta de Junts, hasta finales del año pasado. También fue presidenta del Parlamento de Cataluña. Pues ha ratificado 4 años y medio de prisión. Ha ratificado más de 10 años de inhabilitación también para Laura Borràs, y ha ratificado una multa de 36.000 euros para Laura Borràs. Todo ello por 2 principales delitos: prevaricación administrativa y falsedad documental. El transcurso, digamos, cuando se cometió esos delitos ya ratificados por el Supremo, fue cuando era directora, como decías, Javier, del Instituto de las Letras Catalanas. Con lo cual, como digo, pues Laura Borràs, quien fue una dirigente de Junts hasta hace bien poco, ahora con condena ratificada por parte del Supremo, como digo, por prevaricación administrativa y falsedad documental. Dirigente importante de Junts, del independentismo catalán, como dice Hugo Pereira, y ya podemos decir que el Supremo ratifica que además era una corrupta durante el tiempo al menos en el que fue directora del Instituto de las Letras Catalanas en la concesión de contratos en los que habría prevaricado. Esto es lo que ratifica el Supremo. Sí, ya se puede decir que es una delincuente condenada, sin ningún género de dudas. Es sentencia firme del Tribunal Supremo, por lo tanto, delincuente condenada, ¿no? Ella ha intentado que se le aplique la amnistía, que es a un saco sin fondo al parecer, en lo que todo valía, y el Tribunal Supremo le ha dicho que no, que estos son delitos de corrupción, que no tienen nada que ver ni con el procés ni con lo que el gobierno quiso amnistiar, ¿no? Por lo tanto, se queda con su condena íntegra de 4 años y medio, 13 de inhabilitación y 36.000 euros de multa. Ahora la pregunta, yo creo que hay que hacerse es, ¿cuándo va a entrar en prisión Laura Borràs? Yo no soy jurista y no lo sé qué plazos tiene, pero supongo que esto será en breve periodo de tiempo, tendrá que acatar la sentencia y entrar en prisión. Supongo que no le quedará mucho tiempo en la calle, aunque me temo que hay otras vías que a lo mejor el gobierno explora rápidamente, como indultos, etcétera, acogiéndose además, y esto es cierto también, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el primero que la condenó a estos 4 años y medio, consideraba que la pena era la que tenía que imponerle, con la ley en la mano, pero que era excesiva, y recomendaba un indulto parcial para evitar su entrada en prisión. Eso es así, pero de momento el Tribunal Supremo ni habla de indultos, ni habla de nada que sepamos, y por lo tanto debería entrar en prisión a no mucho tardar. ¿Lo veremos? Yo tengo mis dudas. Estamos en un país en el que suceden cosas raras. Bien, ahora lo que nos queda por ver, Abel, es cómo reacciona el independentismo catalán. El Tribunal Supremo vuelve a poner en su sitio al independentismo catalán y sus corruptelas varias, en este caso lo de Laura Borràs. ¿Cómo va a reaccionar el independentismo catalán a esta ratificación de la sentencia? Aunque también sabemos que las relaciones de Laura Borràs con Puigdemont, desde luego, no están en el momento en el que estuvieron en otra época. Sí, me gustaría recordar que sigue los pasos de Carme Forcadell, que fue presidenta del Parlament de la Generalitat, que también, por diferentes motivos, acabó entre rejas. Bueno, pues Laura Borràs, todo apunta que va a acabar también en la cárcel. Lo que no sabemos, como decía Benjamín, es cuándo. Pero yo tengo curiosidad por saber qué va a decir Carles Puigdemont, claro, cuándo se va a pronunciar y en qué términos, porque Laura Borràs era presidenta en Junts, llegó a disputarle un poco, digamos, el liderazgo dentro de la formación independentista a Carles Puigdemont, y al final pues había, digamos, ese roce o esa pugna que evidentemente a la hora del pulso final pues Laura Borràs perdió y salió reforzado en el liderazgo Carles Puigdemont, pero es un activo de Junts hasta hace nada, hasta finales de 2024. Laura Borràs era la persona que utilizaba en muchos casos, al margen de Míriam Nogueras, para hacer de portavoz en muchos temas. O sea que es una persona muy vinculada al partido y que todavía pues tiene, digamos, parte de la parroquia a su favor y que la seguía. Quiero saber en qué términos se pronuncia Carles Puigdemont, en qué términos se pronuncia Junts, pero esto deja también entrever que la actitud de Junts hasta ahora
con los casos de corrupción que estaban salpicando un poco al gobierno, al entorno de Pedro Sánchez, que le estaban acorralando, bueno, pues miraban para otro lado, iban al Congreso con la nariz tapada. Ahora son ellos a los que les afectan los casos de corrupción de lleno, porque como decimos, el Supremo ha ratificado la condena y esta señora ahora mismo pues ya lo único que le queda es entrar en prisión y cumplir esos 4 años y medio de cárcel que acaba de dictar. Así que vamos a ver cuáles son las reacciones por parte del independentismo catalán, cuáles son las reacciones de Carles Puigdemont y a ver cuál es el discurso, a pesar de que Laura Borràs pues estuvo, digamos, pugnando por el liderazgo del partido. Pues a esta hora, Abel, Javier, no hay reacción en Junts, de momento. He estado comprobando las cuentas de Twitter, tanto de Míriam Nogueras como del propio Carles Puigdemont, y hay silencio absoluto cuando son prácticamente las 2 de la tarde del miércoles 12 de febrero. No hace mucho que se ha conocido esta noticia, hace poco, es verdad, no ha habido mucho tiempo de reacción, pero de momento silencio absoluto, ¿no? Silencio absoluto. No sé si eso es indicativo de algo, hay que esperar un poco a ver cuál es la reacción, pero yo creo y sospecho que en otros casos ya habrían tenido alguna reacción pues bastante llamativa, ¿no? De momento silencio, de momento silencio. Y A ver. me gustaría lanzar una pregunta también aquí a la mesa, a ver qué pensáis vosotros. Todavía no se ha pronunciado Junts, no se ha pronunciado Carles Puigdemont, no se ha pronunciado Míriam Nogueras. ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Qué va a decir Pedro Sánchez? ¿Quién se va a pronunciar por parte del Ejecutivo, del Partido Socialista? Porque hay que recordar que hasta hace nada esta señora era un activo dentro de Junts, se ha negociado con Junts, ella era portavoz de Junts en muchos casos. ¿Qué tiene que decir el gobierno? Algo tendrá que decir a esta señora, ¿no? Bueno, pues hombre, pero Abel, si están negociando en el extranjero con un prófugo de la justicia... Quiero decir, esto me parece casi un chiste al lado de la gravedad de ese asunto, ¿no? De que, o sea, que va a haber otro silencio, ¿no? Va a haber un silencio bueno, incómodo. no, a ver, más que un silencio, yo lo que creo es que tendrán que esperar a ver qué dice Puigdemont, qué exige Puigdemont al respecto, para valorar un posible indulto o no, o dejarlo estar. Lo que resulta rocambolesco, Benjamín, es que esta mujer quisiera que lo suyo en el Instituto de las Letras Catalanas, sus irregularidades en la concesión de contratos y todo lo que hizo mal ahí, se metiera en el saco de la amnistía y de los indultos. Bueno, es que esto, vamos a ver, es que esto es rocambolesco de todo es el que punto. la intención de Junts, o sea, con la amnistía total, ¿no? era hacer un saco sin fondo, claro, para cualquier delito que hubieran cometido. Intentaron meter específicamente estos delitos de corrupción administrativa. De Laura Borràs dentro de la amnistía. Lo que pasa es que, bueno, todo en la vida tiene unos límites. Es imposible. Si querían meter a Pujol también. Lo que no es posible, y ya demasiado lejos fueron con una amnistía que es claramente inconstitucional, pero había ciertos límites que ni siquiera el gobierno se atrevió a traspasar, ¿no? Y en este caso, pues el Tribunal Supremo lo tiene clarísimo. Esto no tiene nada que ver con el proceso, no tiene nada que ver con su ideología independentista, esto tiene que ver simplemente con un caso de choriceo, de partir contratos para disimular contratos. Estamos hablando de contratos, sí, 18 contratos menores que al final sumaban 335.700 euros. O sea, que no es que estamos hablando aquí de 4 euros, ¿no? Estamos hablando de una cantidad muy sustanciosa que como mínimo ella favoreció a alguien dándole contratos de forma irregular, como mínimo. No se ha podido probar si ya se llevó dinero o no, no se le ha condenado por eso, por lo tanto nos ceñiremos a la condena. La condena es prevaricación, actuó mal, sabiendo que actuaba mal en esos contratos que encubrían un contrato mayor, claramente, y actuó con falsedad documental. Ahí nos quedamos, ¿no? Luego las sospechas son libres, pero ahí nos quedamos. Bueno, pues esta es la última hora. Laura Borràs, mujer importante dentro del independentismo catalán, que fue presidenta del Parlament de Cataluña, que fue además persona muy próxima a Carles Puigdemont, ha sido condenada, ha sido ratificada, ha sido confirmada su condena por parte del Tribunal Supremo. Lo lógico es que ahora ingrese en prisión. Ratifica el Supremo su condena a 4 años y medio por su corrupción durante el tiempo que fue presidenta o directora del Instituto Catalán de las Letras. Es diario, es noticia.